Esta mañana, antes de que el sol siquiera tocara el horizonte, realicé un nuevo cálculo. Y ahora, tú eres la primera persona en escuchar lo que descubrí. Lo que voy a decirte no es una simple actualización astronómica, es algo que podría reescribir lo que creemos saber sobre los visitantes interestelares. El objeto designado como 3i Atlas, un nombre que suena casi técnico, casi frío, se está preparando para un encuentro que no parece propio de un cuerpo natural vagando por el vacío. Se acercará lo más posible a Júpiter el día 16 de marzo del año 2026, y lo hará con una precisión que, francamente, da miedo. Y aquí es donde comienza la inquietud. Porque no solo va a pasar cerca, llegará exactamente a la distancia correcta, dentro de una fracción minúscula de un porcentaje, donde la gravedad de marea del Sol no puede destrozar ninguna sonda, ninguna estructura o ningún artefacto que el objeto decida liberar en las proximidades del gigante gaseoso. No es una distancia aproximada, no es un cálculo razonable, es la distancia exacta, el punto perfecto, la línea entre el caos y la estabilidad. Está programado, sí, programado, porque así es como se siente, para llegar justo al lugar donde la fuerza gravitacional de Júpiter se impone completamente sobre la del Sol. Un umbral silencioso, invisible, pero tremendamente significativo. En ese punto, cualquier cosa que el objeto libere quedaría atrapada bajo el dominio de Júpiter, estable, protegida, casi como si hubiera sido colocada allí a propósito. Y esa palabra es la que no logro sacarme de la cabeza. Propósito. ¿Por qué llega exactamente ahí? ¿Por qué no un poco antes, un poco después, unos miles de millas más arriba o más abajo? ¿Por qué justamente el punto en el que algo podría ser depositado con seguridad, como si estuviera siguiendo un plan? ¿Es coincidencia o intención? Y antes de que pienses que exagero, escucha esto. 3i Atlas también ha mostrado otros comportamientos extraños, casi antinaturales. Ha comenzado a desprender fragmentos. Sí, pero no como cualquier cometa. Está soltando níquel, con sorprendentemente poco hierro. Los astrónomos llevan décadas estudiando cometas, y este patrón simplemente no encaja. No debería ocurrir. No así. No con esos materiales. La lista de anomalías no deja de crecer. Cada observación añade una línea nueva, una inconsistencia más, un número que no debería estar ahí. Pero, a pesar de todo esto, la NASA decidió suavizar la historia. En lugar de subrayar los misterios, presentaron una narrativa segura, aburrida, casi monótona, como si se tratara de un objeto familiar, uno de tantos que ya hemos visto antes. Yo no lo habría hecho. Y sinceramente, creo que no debieron haber dado esa conferencia de prensa si no tenía nada real que aportar. Dijeron muy poco, demasiado poco. Pero el 23 de noviembre algo cambió. Un nuevo análisis, esta vez más riguroso, más honesto, fue publicado. Y con él llegó una anomalía más. La número 13. Una nueva pieza que no encaja en absoluto con el resto y que rodea aún más de misterio a este objeto que ya se ha convertido en un enigma entre enigmas. A partir de ese momento, 3i Atlas dejó de ser solo un visitante interestelar. Se convirtió en una pregunta abierta que nadie ha podido responder. Recuerdo perfectamente el momento en que esa nueva anomalía, la número 13, llegó a mis manos. Fue como leer una línea de código que no debería existir, como ver una huella en un terreno donde nadie debería haber pisado jamás. Los astrónomos llevan mucho tiempo estudiando al objeto, intentando desmenuzar su comportamiento tan peculiar, pero nada los preparó para esto. Y debo confesarte algo, tampoco a mí. Hasta ahora, las anomalías registradas podían, con buena voluntad, encajarse en explicaciones tradicionales, rotaciones extrañas, curvas de luz inusuales, aceleraciones no gravitacionales. Cosas raras, sí, pero no imposibles. Pero esta última, esta era diferente. Esta pertenecía a un nivel de precisión matemática y orbital que desafía por completo la idea de un cometa evolucionando de forma natural, sin guía, sin propósito, sin dirección. Déjame ponértelo de manera sencilla. Lo que encontramos es el tipo de exactitud que ni siquiera los ingenieros más talentosos podrían lograr de manera consistente en un primer intento. Una precisión tan extraordinaria que, honestamente, parece incompatible con los procesos caóticos, aleatorios y completamente impredecibles que moldean a un trozo de roca y hielo vagando por el espacio profundo durante millones de años. Y, aún así, ahí estaba. Los números eran claros, imposibles de ignorar, innegociables. A día de hoy,
3 y Atlas se mueve a lo largo de una trayectoria definida, una línea invisible que lo empuja de manera inquebrantable hacia un encuentro cercano con Júpiter. No es una posibilidad, es una cita programada en el calendario del cosmos, el 16 de marzo del año 2026. Una fecha que no solo está en los cálculos, ahora está tatuada en los calendarios de cientos de observatorios alrededor del mundo. El reloj astronómico está corriendo. Quedan menos de 4 meses para el encuentro, y la tensión en la comunidad científica es casi palpable. Lo que se viene no es una observación rutinaria. Es un evento único, potencialmente irrepetible, y todos lo saben. Más de 230 observatorios, distribuidos por todo el planeta, están enviando un torrente constante de datos al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Es como si la Tierra entera, a través de sus ojos electrónicos, estuviera vigilando la aproximación de este extraño visitante. Esta red global de vigilancia no es casual. Es una estructura montada con urgencia, casi con desesperación, para rastrear cada movimiento del objeto, cada variación, cada respiración gravitacional. Y gracias a esta tensión sin precedentes, los científicos han podido calcular el punto de máximo acercamiento con una precisión que yo mismo tuve que releer varias veces para creer. La pregunta no es si 3 y Atlas pasará cerca de Júpiter. La pregunta es, ¿por qué lo hace con tal perfección? Cuando vi los nuevos cálculos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era miedo, era la sensación de estar presenciando algo que no encaja en la caja donde solemos guardar la palabra casualidad. Según las cifras más recientes y refinadas, 3 y Atlas pasará a una distancia aproximada de 33,20 millones de millas de Júpiter. Una distancia enorme a escala humana, sí, pero insignificante en el lenguaje frío y matemático del cosmos. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Ese número, esa distancia, coincide casi perfectamente con el radio de Gil de Júpiter. Un límite invisible, pero tan real como la gravedad misma. Una frontera donde la atracción del Sol finalmente deja de dominar, y el gigante gaseoso toma control absoluto. A los ojos del universo, ese límite es una puerta. Del lado de afuera, la influencia solar arrastra todo. Del lado de adentro, Júpiter extiende su mano gravitatoria y toma posesión de cualquier cosa que cruce. Un objeto, una roca, una estructura, o lo que sea que 3 y Atlas pudiera traer consigo. No es un concepto teórico. No es una aproximación. El radio de Gil es un valor exacto, calculado a partir de la masa de Júpiter, la masa del Sol y la danza gravitatoria precisa entre ambos alrededor del baricentro del Sistema Solar. Para el día 16 de marzo del año 2026, ese radio, calculado meticulosamente, es de 33,24 millones de millas. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre ese límite gravitacional perfecto y la trayectoria prevista del objeto? Apenas 35.000 millas. 35.000 frente a 33 millones. Es como disparar una flecha desde miles de kilómetros de distancia y acertar justo en el borde de la hoja de hierba donde querías que cayera. En términos porcentuales, estamos hablando de una desviación de una décima de un 1%. Y aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. La probabilidad estadística de que un objeto interestelar pase, al azar, tan absurdamente cerca de un umbral tan preciso es de aproximadamente 1 entre 26.000. 1 entre 26.000. No 0, pero peligrosamente cerca. Cuando leí ese número por primera vez, sentí esa sensación familiar, esa mezcla entre asombro y sospecha, como cuando algo no solo parece improbable, sino demasiado perfecto para ser ignorado. Porque lo que estamos viendo aquí no es un cometa cualquiera siguiendo una ruta cualquiera. Estamos viendo un objeto que parece haber sido guiado, empujado de forma casi quirúrgica hacia una trayectoria que cualquier ingeniero espacial envidiaría. Y si esto fuera simplemente un cometa, ¿por qué actúa como si no quisiera fallar? Mientras seguía revisando los datos, la incredulidad se mezclaba con una sensación mucho más profunda. La intuición de que algo silencioso, algo deliberado, estaba actuando sobre 3 y Atlas. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo, la aceleración no gravitacional. Déjame explicarlo de forma simple, como si estuviéramos tú y yo hablando bajo el cielo nocturno. Los observadores que habían seguido la trayectoria del objeto desde su paso por el sistema solar interior notaron algo extraño. 3 y Atlas no estaba moviéndose únicamente por la fuerza de la gravedad. No, había una desviación, pequeña, casi imperceptible, pero real. Una fuerza adicional actuaba sobre él.
Esa aceleración fue medida con una precisión casi dolorosa, 5 por 10 a la potencia menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado. Un número que a simple vista no significa nada para la mayoría, pero que en el lenguaje del cosmos equivale a decir, algo empuja a este objeto, y lo empuja de forma constante. Ahora bien, no es extraño que los cometas expulsen gases cuando se acercan al Sol. Esa expulsión, ese outgassing, produce chorros de energía que funcionan como pequeños motores naturales, alterando ligeramente su trayectoria. Pero esa expulsión es caótica, impredecible, desordenada. Nunca apunta siempre hacia el mismo lado. Nunca tiene la cortesía de ajustarse exactamente a lo que necesitaríamos para explicar esta ruta tan precisa. Y sin embargo, TRES Atlas sí lo hizo. Para que un cometa se desplazara exactamente lo necesario para modificar su camino unas 62.000 millas, tendría que expulsar gas con una precisión tan absurda, tan enfocada, tan improbable, que casi raya en lo imposible. Pero adivina qué, eso es precisamente lo que ocurrió. Esa fuerza adicional, esa aceleración no gravitacional, empujó al objeto con la exactitud quirúrgica necesaria para moverlo desde donde habría pasado naturalmente, hacia la trayectoria perfecta que lo lleva directo al límite gravitacional invisible alrededor de Júpiter. Esto no es como si un dardo hubiera caído cerca del tablero. Esto es como si hubiera dado justo en el borde del círculo interior, después de haber sido lanzado con los ojos cerrados, desde otra ciudad. Y aunque algunos puedan insistir en que se trata solo de un cometa hiperactivo con chorros intensos, disciplinados y perfectamente alineados, como si la naturaleza fuera un ingeniero con pulso de cirujano, la estadística sigue ahí, firme, inamovible. Este nivel de precisión es, sencillamente, absurdo. Y cada nuevo dato que recibo no hace más que reforzar esa sensación incómoda, ese pensamiento que intenta abrirse paso. TRES Atlas no está simplemente pasando por aquí. Se está acercando de una forma que parece intencional. A medida que seguía atando cabos, me di cuenta de que la historia estaba a punto de escalar aún más. Porque la importancia del límite gravitacional de Júpiter, ese radio de Hill casi místico, no es solo matemática, es estratégica, es funcional. Es el tipo de lugar donde la física crea zonas de estabilidad y donde la ingeniería avanzada, si existiera, encontraría un hogar perfecto. Justo sobre esa frontera invisible se encuentran los famosos puntos de Lagrange, específicamente los puntos L1 y L2. Son regiones del espacio donde la gravedad del Sol y la de Júpiter se equilibran en un delicado y perfecto empate. Lugares donde un objeto pequeño puede permanecer literalmente suspendido, sin gastar casi energía. Un truco de equilibrio cósmico, una hamaca gravitacional. Y no es teoría. Nosotros mismos lo hemos usado. El telescopio espacial James Webb, la joya tecnológica más avanzada que hemos creado, está colocado exactamente en uno de esos puntos, por la misma razón. Porque ahí, un objeto puede quedarse quieto, observar, resistir, durar. Entonces dime tú, ¿qué hace un objeto interestelar, con un comportamiento anómalo, con chorros casualmente precisos y una trayectoria imposible, dirigiéndose exactamente a ese mismo tipo de región, pero alrededor de Júpiter? ¿Es suerte? ¿Coincidencia? ¿Una alineación arbitraria de condiciones caóticas? ¿O es algo mucho más deliberado? Lo sorprendente es que no soy el único haciéndose esta pregunta. Incluso científicos de renombre, como Avi Loeb, uno de los pocos académicos con el coraje de explorar hipótesis que otros temen, ha señalado públicamente que la improbabilidad estadística, combinada con la aceleración no gravitacional, es demasiado fuerte como para descartarla. Él lo dijo sin rodeos. Debemos considerar todas las posibilidades, incluida la idea de que el objeto podría haber realizado microajustes intencionales en su trayectoria, como si se estuviera guiando a sí mismo hacia un punto de estabilidad, como si supiera dónde debía llegar, como si esta aproximación fuera una elección. Es difícil admitirlo, incluso para mí, porque el otro lado de esta idea, la posibilidad de una ingeniería desconocida, de un origen artificial, no es algo que se mencione a la ligera. Requiere evidencia sólida, irrefutable, extraordinaria. ¿Tenemos esa evidencia? No, aún no. No hay señales de radio. No hay calor residual que sugiera sistemas internos. No hay estructuras visibles. Nada que podamos señalar y decir, esto es tecnología. Lo único que tenemos es un cuerpo que se comporta como ninguno que hayamos visto. Un movimiento que desafía lo natural. Una precisión que parece diseñada. Un conjunto de anomalías que,
Juntas, empiezan a sonar más a mensaje que a accidente. Y en ciencia, las preguntas más grandes suelen comenzar exactamente así, con silencios extraños y datos que no encajan. Aún así, y aunque la hipótesis de un origen artificial resulta inquietante y para muchos incluso inaceptable, la ciencia exige explorar todas las posibilidades. Y eso incluye las más prudentes, las más conservadoras, las más cerradas. Por eso, varias líneas de investigación han empezado a tomar forma, intentando explicar lo que vemos sin recurrir a lo extraordinario. La primera posibilidad es casi obligatoria. Quizá nuestros cálculos aún no son perfectos. La órbita de un objeto interestelar es un rompecabezas endemoniado, incluso cuando disponemos de cientos de observatorios enviando datos. Siempre existen pequeñas incertidumbres, pequeñas sombras en las que se esconden errores diminutos pero significativos. Una ligera variación en la masa asumida, una interacción no considerada con la presión de radiación solar, una distribución de masa interna del propio objeto que no hemos modelado bien. Cualquiera de esos factores podría ajustar la trayectoria lo suficiente para hacernos creer que hubo una sincronización perfecta cuando, en realidad, era solo una ilusión matemática generada por modelos incompletos. Es una posibilidad sensata. Pero cada día que pasa, y cada nuevo dato que llega, esa explicación se siente un poco menos cómoda. La segunda línea de investigación es más interesante, más intrigante. Propone que estamos viendo un ejemplo de física cometaria exótica, algo completamente nuevo para nosotros. Porque los cometas del sistema solar son caóticos, impredecibles, desordenados. Pero ¿y los cometas interestelares? ¿Y si contienen materiales volátiles que no existen en nuestra vecindad cósmica? ¿Y si están formados por estructuras internas que canalizan los gases de manera extremadamente estable, casi como si tuvieran conductos naturales? Imagínalo, un objeto que, al sublimar, genera chorros perfectamente alineados, no por diseño, sino por naturaleza. Una naturaleza que nunca habíamos visto. Una física que apenas comenzamos a sospechar. Si este fuera el caso, entonces TRES y Atlas no sería una máquina, sino un maestro del equilibrio. Un cometa que, por pura estructura interna, es capaz de producir un empuje tan estable, tan constante, tan preciso, que sin quererlo termina pareciendo tecnológico. Y esta posibilidad, aunque sorprendente, tiene una belleza innegable. Ampliaría por completo nuestro entendimiento de cómo se forman y evolucionan los viajeros interestelares. La tercera explicación es la más simple, la más humana, la más reconfortante, la coincidencia. Sí, solo eso. Una alineación estadísticamente improbable, pero no imposible. Después de todo, el universo lleva miles de millones de años arrojando objetos al azar. Y aunque apenas hemos detectado 3 visitantes interestelares, es probable que hayan pasado millones antes, invisibles para nosotros, demasiado pequeños o demasiado rápidos para ser registrados. Si ese es el caso, entonces TRES y Atlas no es un mensaje, ni una máquina, ni una anomalía diseñada. Es simplemente un viajero más, uno que por azar extremo pasó rozando el umbral perfecto de Júpiter. Pero mientras más estudio los datos, más me pregunto, ¿por qué este objeto? ¿Ahora? ¿Por qué el tercero detectado en toda la historia de la humanidad? ¿Por qué uno que muestra tantas características improbables al mismo tiempo? La coincidencia sigue sobre la mesa, pero cada nueva anomalía se siente como una pieza más en un rompecabezas que no quiere quedarse plano. Pero incluso con todas esas hipótesis sobre la mesa, incluso con todos los modelos, cálculos y simulaciones posibles, hay preguntas que siguen sin encontrar asiento. Preguntas que flotan sobre TRES y Atlas como un velo que nadie logra levantar del todo. Si realmente estamos ante una coincidencia. ¿Por qué la aceleración no gravitacional está alineada tan perfectamente con la desviación que necesitaba para alcanzar el radio de Hill? ¿Por qué? Entre todas las direcciones en las que un cometa puede expulsar gas, miles, millones, completamente aleatorias, terminó empujando exactamente hacia donde tenía que hacerlo. Si de verdad es puro azar. ¿Por qué la trayectoria del objeto se desvió justo en la dirección exacta necesaria para cerrar la brecha? ¿Y por qué? Entre los poquísimos cuerpos interestelares que hemos logrado detectar en la historia de la astronomía moderna, justo uno de ellos nos ofrece un evento tan improbable. Ahora, cuando por fin tenemos la tecnología para observarlo, estas no son preguntas pequeñas. Son las preguntas que te mantienen despierto de madrugada, mirando gráficos, números y simulaciones una y otra vez. Son las preguntas que te obligan a admitir, aunque no lo digas en voz alta, que no tienes todas las respuestas.
Y sea cual sea la verdad, esto ya es uno de los casos científicos más fascinantes de los últimos años. Si todo esto resulta ser una simple coincidencia, entonces habremos sido testigos de un evento estadístico tan extraordinario que merecerá ser recordado durante generaciones. Un recordatorio brutal de que el universo, a veces, nos sorprende con patrones improbables que no significan nada, excepto que la improbabilidad también existe. Pero si la explicación está en la física natural del cometa, si descubriéramos que 3i Atlas posee una estructura interna o una composición jamás vista en nuestro sistema solar, entonces nuestros modelos deberán reescribirse por completo. Tendríamos que aceptar que los cometas interestelares no son simples bloques sucios de hielo y roca, sino entidades complejas, con dinámicas profundas y desconocidas. Y si los cálculos orbitales resultan estar equivocados, si toda esta alineación perfecta es solo el reflejo de errores minúsculos en nuestros modelos, entonces también habremos aprendido algo enorme, que debemos recalibrar nuestra forma de seguir, predecir y comprender a los visitantes interestelares. Pero, claro, hay otra posibilidad. Una posibilidad tan improbable que muchos prefieren ni siquiera mirarla de frente. Porque si surgiera evidencia de que este objeto fue guiado, de que su trayectoria tiene un propósito, de que este encuentro no es aleatorio, entonces estaríamos ante uno de los descubrimientos más transformadores de toda la historia humana. La confirmación de una sola estructura artificial entrando al sistema solar, desde el espacio interestelar, no solo rompería nuestros modelos científicos, rompería nuestra comprensión de quiénes somos, de qué somos y de si realmente estamos solos. Por ahora no hay pruebas definitivas, solo trayectorias, aceleraciones sutiles y un cúmulo de anomalías que parecen empeñadas en contar una historia, incluso si todavía no sabemos leerla. Y mientras nos acercamos cada día más al encuentro, esa sensación extraña, ese zumbido en el fondo de la conciencia, sigue haciéndose más fuerte. Algo se acerca, y no sabemos qué quiere, ni qué significa. Y ahora, mientras el encuentro se vuelve inminente, la atmósfera entre los equipos de observación es casi eléctrica. Hay una tensión silenciosa, un murmullo colectivo, como si todos supieran que estamos a punto de presenciar algo que no ocurre en cada generación, quizá ni siquiera en cada civilización. Los observatorios del mundo entero están afinando sus instrumentos. Calibran sensores, ajustan espectrómetros, alinean antenas. Quieren estar preparados para lo que venga, porque saben que, en este tipo de eventos, cada segundo cuenta. Cada fotón, cada alteración en la luz, cada variación en el movimiento podría contener la clave para descifrar el enigma de 3i Atlas. Pronto comenzarán a llegar datos aún más precisos, datos capaces de estrechar el margen de error hasta niveles que hoy solo imaginamos. Y mientras esa información llegue, mientras la trayectoria del objeto quede refinada, por fin sabremos si su alineación con el radio de Gil de Júpiter se está ajustando, o si empieza lentamente a separarse. El día del encuentro será decisivo. Las fuerzas gravitacionales del gigante gaseoso lo revelarán todo, o confirmarán la trayectoria esperada, como un tren siguiendo un reel invisible, o generarán nuevas desviaciones, nuevas sorpresas, nuevas preguntas que podrían iluminar, o complicar aún más, la naturaleza real del objeto. Los próximos meses serán un torbellino, un desfile incesante de gráficos, simulaciones, espectrogramas, curvas de luz, anomalías recién descubiertas y debates encendidos. Los astrónomos del planeta están listos para enfrentarse al misterio, no importa cuál sea su resultado. Y al final, solo quedarán 4 posibilidades, 4 puertas que podemos abrir. La primera, que 3i Atlas sea un cometa natural, pero uno que se comporta de una manera tan inusual que obligará a reescribir los libros de texto. La segunda, que haya errores en nuestros cálculos y que este evento, por impresionante que parezca, no sea más que un espejismo matemático, resultado de una interpretación incompleta. La tercera, que estemos presenciando un fenómeno estadístico genuinamente extremo, una coincidencia tan improbable que apenas puede ser comprendida, pero que, aún así, es posible dentro del caos del universo. Y la cuarta, la más inquietante, la más improbable, pero también la más trascendental, que este objeto no esté simplemente viajando, que esté llegando, que no sea un cometa errante, sino un mensajero, una máquina, un artefacto, una pieza de ingeniería que viajó entre estrellas, quizá durante eones, siguiendo leyes y propósitos que no entendemos. Si esa puerta llegara a abrirse, si los datos del encuentro revelaran incluso una sola pista, un solo patrón, un solo indicio de artificio,
entonces la humanidad entera despertaría en un mundo nuevo. Un mundo donde ya no seríamos los únicos. Donde por fin entenderíamos que el silencio del cosmos no era vacío, sino espera. Por ahora, seguimos mirando, seguimos midiendo, seguimos preguntándonos. Porque aunque no sabemos qué es Tres y Atlas, lo cierto es que su llegada ha encendido una chispa de curiosidad profunda, casi ancestral, que nos recuerda algo fundamental. El universo siempre ha tenido más preguntas que respuestas. Y algunas de esas preguntas viajan entre estrellas para encontrarnos.